Entonces, pues esto no es una aplicación novedosa, no tengo ningún conflicto de interés. Probablemente es una de las aplicaciones más viejas que conocemos del ultrasonido de la cabecera del paciente. Entonces vamos a conocer algo de los aspectos básicos y técnicos del FAS, discutir algo muy importante sobre la agudeza diagnóstica y discutir sobre los falsos positivos y negativos que tiene el FAS. Ese es el contenido. Esta aplicación ya la venían usando en Japón y en Alemania desde hace más de 40 años, pero pues obviamente hasta que no saltó el charco y llegó a Estados Unidos, pues para nosotros fue completamente invisible. Hay muchísimas aplicaciones que se pueden hacer con un ultrasonido. Aquí nos vamos a enfocar básicamente en la parte abdominal y algo de la parte cardíaca y del pulmón. Y pues hay indicación, y principalmente la indicación del fácil, donde está toda la literatura, pues está en el trauma, pero también lo podemos utilizar en trauma penetrante cardíaco, trauma cerrado cardíaco, trauma abdominal cerrado, trauma abdominal penetrante y también el trauma torácico. Hay varios escenarios en los que usted puede utilizar el FAS. Básicamente es el paciente que tiene trauma y está con inestabilidad hemodinámica, o que usted necesita trasladar al paciente, o que el paciente está intoxicado y necesita hacer alguna imagen y no lo puede trasladar, por ejemplo, a una tomografía, pues es el sitio ideal para hacer el FAS. Realmente no existe ninguna contraindicación absoluta para hacer el FAS, salvo que hacer el FAS retrase alguna actividad que vaya a mejorar la sobrevida del paciente. O sea, si usted ya tomó la decisión que el paciente va a hacer las de cirugía, pues uno no se queda esperando haciendo el FAS, porque ya sabe que necesita pasar al paciente a salas de cirugía. Sería como la única contraindicación que habría. El FAS pues busca resolver dos preguntas: una, si hay líquido libre dentro del abdomen, entre comillas sería sangre, o si hay líquido libre en el pericardio. Y cuando lo hacemos extendido es que hacemos alguna par de ventanas pulmonares para mirar a ver si hay líquido en el tórax o si hay neumotórax. Este es un modelo del FAS ABCDE que publicó hace muchos años el doctor Luca Neri y su grupo, con el grupo de WinFocus, donde dicen que uno puede hacerle, en el modelo de trauma, en un paciente con trauma, le puede hacer ultrasonido desde los pies a la cabeza al paciente, tanto en la valoración primaria como en la valoración secundaria. Y además que nos guía en algunos procedimientos y en el proceso de revaloración, y esto es como un ciclo contiguo. Uno lo puede hacer no solo en la parte abdominal y tórax, sino a todo el cuerpo. Casi siempre utilizamos transductores de baja frecuencia, como el sectorial y el convexo, porque necesitamos ver estructuras a profundidad, y lo importante es que hacer proyecciones que sean estandarizadas, no las que uno se inventó, sino que sean estandarizadas para que sean comparables entre diferentes imágenes. Y la idea es detectar líquido libre especialmente. Entonces estos son los transductores y estas son las ventanas tradicionales que uno utiliza para el FAS. Inicialmente la primera descripción fuera para evaluar lesión esplénica, y luego nos dimos cuenta que al otro lado también se coleccionaba líquido en el receso hepatorrenal, en el fondo de saco, y más adelante nos dimos cuenta que también podemos ver el corazón y ver la parte subxifoidea y ver el líquido en el tórax. Entonces estas son las ventanas que vamos a ver. Uno puede añadir ventanas adicionales, por ejemplo, en las goterias parietocólicas, especialmente si uno quiere evaluar líquido libre interasas, y eso puede aumentar un poquito la sensibilidad en algunos escenarios. Y las ventanas torácicas son básicamente dos anteriores para evaluar si el paciente tiene o no tiene deslizamiento pulmonar, y las ventanas de los recesos costofrénicos, tanto izquierdo como derecho. Se me olvidó poner un puntero, tanto costofrénico derecho como izquierdo, para evaluar si hay líquido libre. Va a depender mucho de la posición del paciente y la presencia de algunas otras cosas, como por ejemplo que haya enfisema subcutáneo, o por ejemplo algunos materiales o algunas gasas o vendas que de pronto impiden la presencia de eso. Entonces la primera ventana que vamos a ver es la subxifoidea. En este caso, como estamos haciendo en un preset abdominal, la marca está dirigida hacia el hombro derecho del paciente y con el traductor dirigido hacia el hombro izquierdo. La idea es encontrar una imagen más o menos como esta, donde encontramos primero el hígado
y luego las cavidades derechas, ventrículo derecho, aurículo derecho, el septum, y aquí no se ve muy bien, pero aquí estaría el ventrículo izquierdo y la aurícula izquierda. Y pues ahí evaluaríamos si hay líquido libre. Hay una charla más adelante de cardio, por eso no me voy a detener tanto acá. Y esta es como la imagen esquemática. Entonces siempre acuérdese que utilizamos el hígado como ventana. Adelante siempre vamos a encontrar las cavidades derechas y después las cavidades izquierdas, y vamos a evaluar si hay líquido libre alrededor del este. Y podemos encontrar una imagen como esta, donde hay líquido libre, mucho líquido libre alrededor del corazón, indicándonos en este caso que el FAS es positivo. En el abdomen, esto es para recordarles un poco, es que el peritoneo tiene varios repliegues, y en la cavidad peritoneal se puede dividir como en dos zonas muy grandes, una inframesocólica, que está dividida básicamente por el colon transverse, y otra supramesocólica. La parte más declive del abdomen, si el paciente está acostado perfectamente, sin ninguna angulación, es siempre el fondo de saco rectovesical en los hombros o el saco de Douglas en las mujeres. Cualquier cosa que sangre siempre va a llegar líquido a ese sitio en un momento dado. Y en la parte superior, supramesocólica, en el saco de Morrison o el receso hepatorrenal, es la zona más declive y ahí se va a acumular buena cantidad de líquido. Entonces va a depender también si sangra, si lo que sangra está abajo en la parte inframesocólica o en la parte superior supramesocólica. Y aquí al lado del vaso, alrededor del vaso, es donde vamos a encontrar el líquido. Entonces estos son los posibles sitios donde podemos encontrar líquido. Aquí en este caso, como tenemos un útero en el fondo de saco de Douglas, aquí también lo podemos encontrar en el receso hepatorrenal o Morrison, también alrededor del riñón a veces, y aquí podemos ver también algo en el receso costofrénico. Y el lado derecho, el lado izquierdo, perdón, entonces aquí especialmente, ya lo vamos a ver, es alrededor del vaso donde vamos a encontrar el líquido. En el lado derecho, más o menos uno debe poner el transductor con la marca hacia la cabeza del paciente, y aproximadamente entre el octavo y el 11º espacio intercostal, en la línea medio axilar, vamos a proyectar esta imagen. A veces uno tiene que inclinar un poquito el transductor para alejar un poco la costilla y que con eso no se produzca una sombra, y vamos a encontrar especialmente el riñón. Y en el riñón, que vamos a valorar, el polo inferior del riñón, acuérdense que la marca va hacia, en este caso, hacia la izquierda o hacia la cabeza del paciente. Entonces este es el polo superior, este es el Morrison, y aquí tenemos el diafragma, este es el hígado, y el receso costofrénico. Y vamos a buscar líquido especialmente en este espacio, y si queremos buscarlo en el tórax, pues lo vamos a buscar aquí en este espacio. Y aquí es donde vamos esquemáticamente a ver, encontrar el líquido libre. Esto es importantísimo porque ese espacio es virtual, eso no existe en principio. Y cuando empieza a sangrar de arriba hacia abajo. Entonces el primer sitio donde uno va a encontrar el líquido es acá, como hacia la puntica del hígado, en la parte más caudal del hígado. Ahí es donde vamos a buscar especialmente líquidos si queremos ser más sensibles, y esto ya está demostrado por algunos estudios. Y podemos encontrar aquí líquido libre. Esto es mucho líquido libre aquí en el receso de Morrison, incluso está anterior al hígado, y aquí está la punta del hígado y vamos a encontrar aquí líquido. Aquí se ve un poquito más claro cómo está la parte caudal del hígado, y vemos aquí el líquido libre. Si queremos ver un poquito más al tórax, lo que hacemos es subir un poquito más el transductor e intentar ver esto. Entonces aquí vemos el diafragma, y aquí tenemos un pulmón que está un poco consolidado y algo que está moviéndose acá, que no sé si ustedes lo alcanzan a ver, pero pareciera como si fuera grumoso, como lo dicen, como si fuera el plancton, y eso es líquido libre en el tórax, y en este caso, si fuera un FAS, sería positivo. Del lado izquierdo, como el vaso es más pequeño, el riñón está mucho más alto y está más posterior. Entonces tenemos que poner el transductor más o menos entre el 6º y el 9º espacio intercostal, con la línea axilar posterior, y apuntando el transductor hacia la parte anterior del tórax. Y vamos a intentar encontrar una imagen como esta, donde vemos aquí el riñón, vemos aquí el vaso, vemos aquí el diafragma y el receso costofrénico del lado izquierdo. Aquí es importante buscar el líquido no tanto aquí entre los dos órganos, entre el vaso y el riñón, sino sobre si queremos ser más sensibles con el FAS,
sobre el vaso. Aquí es donde se va a acumular principalmente el líquido. Obviamente, si hay muchísimo líquido, pues usted puede encontrar el vaso nadando en líquido, pero específicamente lo vamos a tener que buscar aquí sobre el vaso. Y pues aquí está la representación esquemática. Aquí es el sitio más sensible donde uno va a detectar líquido libre. Esta es la misma imagen para que la vean más grande. Y esto sería una imagen de líquido libre alrededor del vaso y aquí por detrás en el receso costofrénico. Y abajo en la vejiga, entonces vamos a poner el transductor. Hay dos formas de ponerlo sobre el pubis, uno de forma transversal con la marca hacia el lado derecho del paciente y el otro de forma longitudinal. Y este es en forma transversal y lo que hacemos es abanicar de adentro como hacia arriba para ver todo la vejiga. No siempre las vejigas están así de llenas y lo que vamos a encontrar es líquido por detrás de la vejiga en el receso vesico-rectal en los hombres o por detrás del útero en las mujeres. Entonces, este es un ejemplo de líquido libre. Aquí tenemos vejiga y tenemos algo aquí de líquido libre por detrás de la vejiga, en este caso es un hombre. Y esta zona aquí que se ve con una interferencia, esto es el recto. Bueno, y pues obviamente como hay aire, usualmente pues no se ve muy bien aquí atrás y esto es líquido libre alrededor de la vejiga. En las mujeres, entonces, especialmente por detrás del útero, en el fondo de saco de Douglas, es donde vamos a buscar el líquido. Bueno, este es un ejemplo de una vejiga con líquido libre intraabdominal. En los hombres hay que reconocer, a veces hay un par de estructuras que son como un par de olivas que se están detrás de la vejiga y justo por delante de la próstata que se ven hipoecoicas, que son las glándulas seminales, pues para que las vesículas seminales, para que no se confundan como si fuera líquido libre. Y volvemos aquí entonces en la mujer, si hacemos un plano transversal, la marca estaría ubicada hacia la parte superior, esta sería la vejiga idealmente llena, pero si no, pues la idea es localizar el útero y el canal vaginal y por detrás del útero y de la vagina es que vamos a encontrar el líquido libre en el fondo de saco de Douglas, como por en este ejemplo. Entonces tenemos la marca hacia la cabeza del paciente, estamos en posición transversal, esta es la pared abdominal, esta es la vejiga, este es el útero, por acá estaría el canal vaginal y aquí estaría el líquido por detrás de la vejiga. Y este es en la visión transversa, en la ventana transversa, donde tenemos una vejiga, aquí tenemos el útero y tenemos el líquido por detrás del útero, donde específicamente lo vamos a buscar. En el fax extendido es simplemente que nos extendemos al tórax y hacemos un par de ventanas, especialmente anteriores para buscar neumotoras y posteriores para buscar líquido libre. Esto seguramente lo van a ver en profundidad. Más adelante colocamos el transductor de forma transversal sobre el tórax del paciente y evaluamos aquí el deslizamiento pleural. Cuando usted habla de fax extendido, simplemente mira el deslizamiento y mira si hay o no hay deslizamiento. Y si no hay deslizamiento, aumenta la probabilidad que tenga un neumotórax. Otro signo muy importante es el punto pulmonar, que es un signo que tiene una especificidad muy alta, casi que es patognomónico, donde ustedes ven que un lado de la pleura se mueve y el otro lado no se mueve. Y en este caso está haciendo diagnóstico confirmatorio de neumotórax. Acuérdese que ese signo es muy específico, pero no es sensible. Si usted tiene un neumotórax masivo, usted puede no encontrar el punto pulmonar y el paciente todavía tener, obviamente, neumotórax. Entonces, no olviden esta imagen, porque casi que no hay nada que pueda simular un punto pulmonar y la especificidad es del 100%, o sea que confirma la presencia del neumotórax. ¿Cuánto líquido libre se puede detectar? Pues eso depende mucho, depende de los estudios y de la posición del paciente y el tiempo que haya evaluado, más o menos alrededor de 100 cc, dependiendo del sitio donde usted está insonando. Pero el gran problema que tiene el FAS es que, y como muchas cosas en ultrasonido, suelen ser mucho más específicas que sensibles. Y la debilidad principal del FAS en estos estudios que ya son viejitos es especialmente la especificidad. Es muy sensible. Si usted tiene líquido libre entre cavidad abdominal, pues lo tiene, ya lo confirme. Pero si no, todavía no lo puede descartar. Entonces, ¿de qué depende la agudeza diagnóstica del FAS? Aquí es otros estudios un poco más modernos, donde tenemos el mismo problema, principalmente la sensibilidad es la debilidad pues, del FAS. Este es del FAS tradicional de las ventanas abdominales y este es del FAS extendido
mejora un poquito la sensibilidad, pero aún sigue siendo débil con respecto a la especificidad. Es mucho más sensible para evaluar líquido libre intraabdominal, pericárdico, intratorácico y para evaluar lesiones intratorácicas que lesiones intraabdominales. Una cosa muy importante es que la sensibilidad disminuye, entre más choqueado está el paciente es menos sensible el FAS. Y el otro problema es cuando tiene lesiones cuando entre menor tensión arterial sistólica tenga, pues la sensibilidad, la agudeza diagnóstica también se ve disminuida. Entonces, cuando tienen pacientes muy choqueados y no encuentran líquido libre, es posible que todavía tenga sangrado intraabdominal el paciente. Esto es lo que les decía, cuáles son los sitios donde es más sensible detectar líquido. Entonces, por eso les insisto mucho que hay que mirar el polo inferior del riñón y la punta del hígado, porque es el sitio donde tiene mayor sensibilidad para detectar líquido libre. Entonces, no se les olvide siempre evaluar el líquido aquí en la punta del hígado. La sensibilidad también va a depender del tiempo del paciente. Si usted tiene un paciente que se traumatiza aquí enfrente de la séptima y lo entran a la fundación y le hace el FAS inmediatamente, pues probablemente sea negativo. Si usted le repite con el tiempo, seguramente va a aumentar su sensibilidad, pues al principio no ha sangrado tanto y es posible que no encuentren líquido, pero si lo repiten en el tiempo, pues va a mejorar un poco su sensibilidad. Esto es con respecto a lesiones gastrointestinales. Cuando son órganos huecos, pues es menos sensible poder detectar lesiones de órganos huecos con el FAS. Bueno, hay una forma de evaluar la cantidad de líquido que hay en el abdomen, una especie de semicuantificación, donde usted le da un puntaje. Si tiene el saco de Morrison menos de 2 milímetros de líquido, pues le da 1 punto, si son más de 2 le da 2 puntos, si en el saco de Douglas también le puede dar 1 o 2 puntos, dependiendo si es menos o más de 2 milímetros. Si hay líquido perisplénico, 1 punto, si hay líquido en las goteras parietocólicas nadando, pues eso le da 1 punto, y si hay asas flotantes en todo el abdomen, pues le da 2 puntos. Y lo importante de esto es que cuando tiene un puntaje mayor de 3, ese paciente tiene mayor probabilidad de ser llevado a salas de cirugía con mejor rendimiento, por ejemplo, que la tensión arterial sistólica, incluso que la base exceso. Otros falsos negativos se pueden presentar cuando el paciente tiene un trauma severo. Cuando el ISS está por encima de 25, es posible que tiene mayor tasa de falsos negativos en el FAS. Y también cuando usted tiene pacientes con traumas craneoencefálicos, especialmente, tiene mayor probabilidad de encontrar falsos negativos en esos pacientes. Entonces, acuérdese, si tiene trauma craneoencefálico asociado, si tiene tensión arterial sistólica muy bajita, si el trauma es muy severo y el paciente está choqueado y el FAS es negativo, probablemente tiene que hacer alguna otra imagen, como por ejemplo, o sea, no confiarse, no tiene trauma abdominal, no hay que buscarle nada, sino que probablemente hay que hacer alguna cosa adicional como una tomografía o repetir el FAS de forma señal. Hay obviamente errores durante el entrenamiento. Entre menor cantidad de FAS haya hecho la persona, pues mayor tasa de errores, como por ejemplo mala interpretación o que le falten ventanas o que hagan ventanas y que no sean interpretables, pero esto va mejorando a medida que va avanzando el número de exámenes, y alrededor de 70 o 75, pues la tasa de errores es muchísimo menor. Entonces también va a depender del entrenamiento que tengan las personas. Esto es uno de los falsos positivos, es como lo llaman el signo de la carrilera, que es, hay 2 conjinetes grasos, uno alrededor del hígado y otro alrededor del riñón, y se ve como esta zona hiperecoica en medio de una zona hipoecoica que puede hacerle pensar a uno que puede ser un falso positivo, perdón, que sea un FAS positivo, pero realmente es falso, y desafortunadamente pues esta serie de casos dice que no está relacionado con índice de masa corporal. O sea, no quiere decir que porque este paciente está gordo, entonces es que le va a salir un falso positivo en el FAS, sino simplemente algunas personas se ve más hiperecoico. Otros hallazgos anormales que lo pueden confundir uno: ojo, cuando tiene el estómago lleno, pues puede aparecer como líquido libre, lo describen a veces como el signo del cielo estrellado, con muchas partículas por dentro. La vesícula lo puede confundir, la vejiga muy distendida, la presencia de vasos sanguíneos también pueden hacer simular líquido libre. Y otros hallazgos que son anormales, como por ejemplo los pacientes ascitis, que tienen ascitis, o por ejemplo que están en diálisis peritoneal, pues usted va a encontrar líquido libre.
La presencia de algunos quistes, hidronefrosis, aneurismas o distensión intestinal también puede llevar a falsos positivos. En trauma penetrante también es útil porque sigue siendo un hallazgo bastante específico, lo mismo, no es tan sensible, pero sigue siendo bastante específico. Lo que sí es que tiene un LR positivo muy alto. Si usted tiene un trauma penetrante, encuentra líquido libre intraabdominal o líquido libre en el tórax, pues es muy probable que ese paciente pues tenga un sangrado en alguna de esas cavidades, y especialmente en cavidad torácica, en el corazón, pues el LR es, casi que tiende a infinito. ¿Cuáles son las ventajas del FAST? Que es portátil, no es invasivo, es seriado, es accesible, está a la cabecera del paciente, el costo es realmente bajo comparado con algún otro. El costo de hacer la imagen, no de comprar el equipo. Y la imagen usted la tiene en tiempo real. Como muchas cosas en la vida, pues es operador dependiente, casi que todo en la vida es operador dependiente. Tiene pobre penetración a través del aire, especialmente si tiene gas intestinal o si tiene enfisema subcutáneo, pues eso va a dificultar mucho hacer el examen. No es muy bueno para identificar lesiones específicas en los órganos, aunque también hay una técnica de ponerle medio de contraste para mejorar la visualización, y usted puede ver, por ejemplo, los tramos hepáticos esplénicos, pero usualmente eso no está disponible, y sobre todo la sensibilidad. Algunas limitaciones del FAST: primero, reconocer coágulos. Cuando se vuelve mucho más denso, pues el coágulo tiene una imagen similar a lo que parece un tejido blando, entonces se le puede a uno escapar que tenga sangrado intraabdominal. Lo que les decía, la naturaleza del líquido libre quiere decir como de dónde viene, de dónde está sangrando el paciente. Los sangrados o las lesiones retroperitoneales, pues es poco probable que las pueda detectar con el FAST. La presencia de enfisema subcutáneo pues va a ocultar la visualización de los órganos que usted quiere ver. El neumoperitoneo, aunque también hay un hallazgo ahí muy similar al punto pulmonar, pero en el peritoneo, que puede hacer diagnóstico de neumoperitoneo, pero por lo general, como hay mucho aire, no se ve nada. La presencia de gasas, compresas o drenes pues le pueden limitar las ventanas, y la obesidad y el embarazo también disminuyen la sensibilidad del FAST. Hay muchos protocolos con respecto al trauma cerrado de abdomen, unos basados en tomografía y otros basados en ecografía, y este metaanálisis, que ya es viejo, de 2013, que no tiene actualización, compara protocolos basados en tomografía versus protocolos basados en ultrasonido de pacientes en trauma. Y en cuanto a mortalidad es la misma. La gran ventaja es que cuando usted utiliza el ultrasonido, pues tiene que hacer menor cantidad de tomografías en el paciente. Conclusiones: es una herramienta útil en el paciente con trauma toracoabdominal cerrado o penetrante. Su ejecución es sencilla y la mayoría de las veces es repetible. La mayor debilidad es la sensibilidad, pero se puede mejorar enfocando al examen en ciertos puntos, repitiendo el examen o aumentando el número de ventanas, y debemos conocer sus fortalezas, debilidades, para poder tomar las mejores decisiones. Muchas gracias.